están celebrando feliz Navidad. Uno dirá, pastor, estás diciendo feliz Navidad. ¿Esto está prendido? No, no está prendido. ¿Alguien lo puede prender, por favor? ¿Aló? Ahora sí. Muy bien. Entonces, para todos los que nos están viendo y los que estamos aquí, feliz Navidad. Pero sabemos que el Señor no es que nació el día 25 de diciembre. Lamento decirles eso, pero lo bueno es que Él nació. Eso es lo importante. Él sí nació y vivió, luego murió, luego resucitó. Entonces tenemos mucho por lo cual celebrar en este día. Y vamos a ir en nuestras Biblias al libro de Lucas. Lucas 1. Lucas 1. Y vamos a buscar los versículos 67 al 75. Lucas 1, 67 al 75. Y vamos a ponernos sobre nuestros pies en honor a la lectura de la palabra de Dios, no al que lo lee. Entonces dice Lucas 1, 67 al 75, dice así. Y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas, que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos, y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres, y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos sin temor, le serviríamos en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Gloria al Señor. Vamos a orar. Señor, te alabamos, te bendecimos y te damos muchas gracias por tu palabra. Señor, gracias por este siervo tuyo llamado Zacarías, Señor, que al principio dudó, pero después, Señor, su fe fue engrandecido. Y gracias, Señor, porque tú le permitiste hablar y confesar y declarar lo que tú harás y haces cada día. Gracias, mi Dios. Gracias por esta palabra y te pedimos, Señor, que seas tú dirigiendo mis palabras, Señor. Que seas tú también, Señor, hablando y ablandando corazones, como has tenido que hacer conmigo y como tienes que hacer cada día, Señor. Gracias, gracias por tu amor y gracias por este tiempo que podemos pasar juntos en tu palabra. En tu precioso nombre, Señor Jesús. Amén. ¿Pueden tomar asiento? Y claro, hoy para muchos es el día en que nació Jesús. Y no voy a ponerme a discutir en cuanto al día de su nacimiento, para así no causar ningún agravio a nadie. Lo único que voy a decir al respecto es: lo cierto es que Jesús nació en Belén de Judea. De eso no hay duda. No hay duda alguna. Y sabemos que Jesús, el Hijo de Dios, había nacido de una mujer virgen que estaba desposada con un carpintero llamado José. ¿Lo sabíamos? Si no, bueno, pueden mirar en el libro de Mateo, también en el libro de Lucas, ¿verdad? Y ahí podemos ver ciertas cosas que no vamos a entrar en todos esos detalles. Hoy quiero hablar un poco acerca de uno de esos personajes que rara vez se menciona. Y ese es el papá de Juan el Bautista. Entonces, no Juan el Autista. Hay un chiste por ahí que dice que los bautistas dicen, sí, Juan era el primer bautista, ¿verdad? Y claro, vienen los de la iglesia del Nazareno y dicen, sí, pero Jesús era nazareno. Entonces, claro, hay esa pelea.
nosotros somos independientes, entonces no tenemos ninguna lucha entre esos dos. Entonces, pero lo interesante es que podemos ver que ambos, tanto María como José, eran descendientes del rey David y Betsabé. Y para verificar esto, deben buscar Mateo 1 al 17, que no lo vamos a hacer ahora, pero ponlo ahí y escríbenlo y míranlo. Y ahí van a ver la genealogía de José. ¿Ok? En Mateo 1, por si acaso no lo escucharon la primera vez, Mateo 1 al 17, ahí está todos los versículos hablando acerca de la genealogía de José, ¿verdad? Y también en Lucas 3, 23 al 38 está la genealogía de María. Y eso va aún más allá de Abraham, eso llega hasta Adán. Entonces, bien interesante todo esto. Podemos ver tanto en Mateo 1 al 17 la genealogía de José y de Lucas 3, 23 al 38 la genealogía de María. Solamente para que sepan que ahí está todo y pueden encontrarlo y verificarlo. En cuanto solamente para que sepan que hay algunos reyes no mencionados en la genealogía de José. ¿Por qué? Bueno, porque no siguieron fielmente al Señor. Pero lo interesante es que puedes ver que la cantidad de personas mencionadas es igual a cuántas personas estaban desde Abraham hasta José. Entonces, no son, o sea, porque Joás no está ahí, creo que Jeconías tampoco está ahí, pero lo interesante es que hay otros reyes que sí están y hay otras personas mencionadas ahí, como Ruth, como Rahab, ¿verdad? Y que toman o juegan un papel importante en la genealogía de Jesús. Ahora, unos 6 meses antes de su nacimiento, y estoy hablando del nacimiento de Jesús, nació Juan, el inmersor o el bautista. Y sus padres, Zacarías y Elizabeth, ya eran ancianos cuando Dios les concedió este milagro. Hermanos, por favor, no oren que eso ocurra en mi casa. Ya yo no podría. Pero lo interesante es que sí, para Zacarías y Elizabeth, ellos sí estaban emocionados al saber que hasta le cogió todas las palabras. Bueno, fue por su falta de fe, pero bueno. Ambos padres eran descendientes del sumo sacerdote o el gran coatita Aarón. Ambos. Y podemos leer esto unos versículos antes de Lucas 1. Podemos ver en Lucas 1, esto sí lo podemos leer. Lucas 1, 5 al 7, dice que hubo en los días de Herodes, el rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías. Este no era el sumo sacerdote, para que lo entendamos bien. Entonces, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón. Entonces ahí podemos ver que ambos eran descendientes de Aarón. ¿Okay? Y se llamaba Elizabeth. Y ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Versículo 7. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Así podemos pensar en lo que había ocurrido en la vida de Abraham y Sara, ¿verdad? También, ¿qué otros? Sería la de Isaac y de Rebeca. También Raquel era estéril. Y el Señor también hizo milagro ahí. Nació José y Benjamín. Entonces, podemos ver que hay un patrón en todo esto de que hay que... el nacimiento de un niño no es algo que uno da por hecho, sino que hay que confiar en el Señor para ello. Amén. Y entonces vemos, y ahora dirán, pastor, pero tú no has confiado en el Señor. No, lo que pasa es que tampoco, si el Señor no te ha dado muchacho,
es por alguna razón. Puede ser que el Señor prefiere que tú le des más atención al ministerio, al que el Señor te haya mandado a hacer. Ahí ya desconocemos, cada quien tiene su relación con el Señor, pero así es como lo vemos tanto Mercedes como yo. ¿Okay? Ya nació el Mesías, o sea que ya no estamos esperando el Mesías. Yo tampoco soy descendiente del rey David, entonces Mercedes no sabemos, pero por lo menos yo sé que no, yo vikingo puro, ¿qué vamos a hacer? A sacar el hacha y bueno, ok, no vamos a... Sí, mis antepasados celebraron esta fecha definitivamente y lo celebraron con hacha. Y sí, prendían el árbol, pero lleno de esclavos. Los metían ahí los prisioneros de guerra y los metían y prendieron el árbol. Entonces sí, yo conozco un poco de... No es que yo lo haya vivido, ojo, pero sé lo que significa esta fecha en el mundo gentil, vamos a ponerlo así. Entonces, por eso no... O sea, podemos ver que Jesús no nació en esta fecha, porque el enemigo ha querido entorpecer en realidad la pureza de lo que significa el nacimiento de nuestro Señor. Amén. Entonces, volviendo, vemos que ellos vivieron durante el tiempo que Herodes el Grande fue gobernante en Judea. Y sí es el mismo Herodes el Grande que muchos meses más tarde tuvo una reunión con unos magistrados que vinieron del oriente buscando al niño rey. Y claro, sabemos que él no quería ir a adorarlo, quería ir y cepillarlo. Entonces, volviendo a lo que leímos hoy, vemos que Zacarías, el sacerdote de Jehová, Dios de Israel, profetizó las siguientes palabras acerca de su hijo Juan y del Mesías, Jesús, Yeshua, salvación. Aquel que naciera unos meses más tarde en Belén, vemos ahí en Lucas 1:67, y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, lo interesante es que Zacarías no habló por su propia cuenta. ¿Cómo lo sabemos? Porque ahí lo dice. Si no leemos claramente que fue ¿qué? Lleno del Espíritu Santo y profetizó. Él fue lleno del Espíritu Santo y profetizó. ¿Y cuántas personas no andan por ahí diciendo que tienen tal o más cual profecía de parte de Dios? Yo declaro, y ahí se llenan las bocas y qué sé yo. Bueno, pues voy a tener que... Ok, vamos a ver. Esto es parte de todo esto en vivo, a pesar de que lo estamos grabando, pero es en vivo cuando lo grabamos. Ok. Pero lo interesante es que cuántas personas no conocemos que andan diciendo yo tengo profecía de Dios y Dios dice y ahí van. Pero tú miras sus vidas y sus vidas no van de acuerdo, como leímos acerca de cómo vivían los padres de Juan. Mira el versículo de Lucas 1:6. Ahí está la clave, hermanos. Si hay alguien que se dice que es profeta o apóstol o lo que sea, y te dice todas esas cosas, perfecto, pero mira sus vidas. ¿En realidad están siguiendo y sirviendo al Señor? Bueno, pero ahí vemos el versículo 6, ambos eran ¿qué? Justos. Ambos eran justos delante de Dios. Y andaban ¿cómo? Irreprensibles en todos los mandamientos. O sea que estos no eran creyentes de boquilla. Ellos siguieron y sirvieron al Señor. Y fueron ejemplos en su comunidad donde vivían. Y dice ahí, y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Wow, que eso lo diga la Biblia es impresionante. ¿Se imaginan que la palabra de Dios escribiera eso de ti o de mí?
podemos ver que Zacarías no era un chanchullero. ¿Ok? Y Elizabeth no era cotillera. O sea que no andaba en chisme. Bueno, yo he entrado en algunas barberías de caballeros y bueno, ahí, muchachos, un cotilleo. O aquí en España sería el bar. Ojo, no el bar donde se ponen los tragos, sino estoy hablando del café y cosas así. Bueno, ya me imagino que si se están alcoholizando ahí, bueno, suelta cualquier cosa, pero bueno. Pero hermanos, la gran mayoría de las personas que andan por ahí diciendo que tienen profecías de parte de Dios, están mintiendo. ¿Cuántos de aquellos superprofetas hablaron algo del COVID-19 antes de que apareciera? No creo que nadie. O ¿por qué nadie acertó en cuanto a la reelección de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos en el 2020? No es que yo estoy ahí todavía con el asunto. Solamente todos, especialmente en los Estados Unidos, todos los superprofetas reconocidos y qué sé yo, decían de que Donald Trump iba a ganar otra vez. ¿Ganó? No. Pero después dicen, pero es que lo robaron. ¿Sea que robaron las elecciones o no? O sea, lo interesante es, ¿no creen ustedes que si Dios dijo que algo iba a pasar, no va a pasar? ¿Sea que intenten robar o no? No sé si me están entendiendo. O sea, el detalle, hermanos, es que ahí podemos ver la falsedad, porque si alguien habla por parte de Dios o de parte de Dios, ¿no creen ustedes que eso debe cumplirse no el 20%, no el 30%, sino el 100%? ¿Sí o no? ¿Y qué dice la Biblia? Bueno, que si no son veraz, ¿qué hay que hacer? Claro, eso era antes de la cruz. Uno se lo sacaba y lo llenaba de piedras, ¿verdad? Hoy me imagino que los llenarían de plomo, pero bueno. Pero lo interesante es que el Señor ha muerto y ha resucitado también para los falsos, para que nos arrepintamos todos, porque cuántas veces nosotros hemos dicho, yo voy a hacer tal y tal cosa, y nunca lo hacemos. Entonces nosotros también somos falsos, ¿no? Bueno, los que están en la cámara me están diciendo, no, pastor, solamente tú. Pero lo interesante es, hermanos, que ¿por qué no acertaron en nada de esto? Ni lo dijeron en algunos casos, porque son una pandilla de farsantes. Muchos de ellos juraban que Dios les dijo que el año 2020 y el 2021 iban a ser prácticamente el cielo en la tierra. ¿Nosotros hemos sentido así? ¿El cielo en la tierra? No, yo no creo. Y los últimos en dar profecías certeras fueron ¿quiénes? Jesús y los apóstoles bíblicos que encontramos en el Nuevo Testamento. No fueron los disque apóstoles que van volando en sus jets privados, ni tampoco los que se autodenominan apóstoles en el Vaticano, ni tampoco los que se autoproclaman apóstoles en Utah, en los Estados Unidos. Y la lista va alargando más cada día. O sea, quiero meterme con todo el mundo, para que todo el mundo busquemos el arrepentimiento en el Señor. Porque Jesús es el único que vale. Punto. Y Jesús nos lo dijo claramente en Mateo 24, si quieren verificarlo, Mateo 24, 5 al 8. Jesús mismo está diciendo acerca de estos días en los que estamos viviendo, dice, porque vendrán muchos
en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. Y a muchos que engañarán. 6. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. 7. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres, algo que se está viendo también, y terremotos, algo que se está viendo también en diferentes lugares, y todo esto será ¿qué? Principio de dolores nada más. Todavía no se han roto los sellos. Si alguien te anda predicando que ya se han roto los sellos en el cielo, te está mintiendo nuevamente. No, aquí está. Jesús habla claramente. Todo esto será principio de dolores. ¿Y no es esto lo que estamos viviendo ahora en este planeta Tierra? La proliferación de engañadores de toda clase. No solamente estoy hablando de los que son de la prosperidad y cosas así. No, yo estoy hablando de todos los engañadores. En todos los ámbitos de la sociedad. O sea, quiero meterme con todo el mundo. Y si no te sientes aludido, bueno, ok. Guerras y rumores de guerras, hay pestes, hay hambres, hay terremotos. Y eso es lo que encabeza los periódicos y los telediarios. ¿Cierto? Bueno, eso y el gordo. Y si has puesto tu confianza en el gordo, te has salido, como dicen los portugueses, fraco. Entonces, con todas estas malas noticias, ya que los he animado para estas Navidades, gracias a Dios que Él le dio estas palabras a este sacerdote anciano Zacarías, para los que estuvieron en su casa aquel día y para nosotros hoy día. Volvamos a Lucas 1 y vamos a leer el versículo 68. Lucas 1:68 dice, y esto es Zacarías hablando lo que el Señor le ha puesto en su mente y en su corazón. Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Zacarías aquí está resumiendo lo que encontramos en varios pasajes del Antiguo Testamento. O sea, no voy a ir a todos, porque si no, no salimos de aquí. Primeramente, Jehová Dios tiene que redimir al pueblo de Israel. Y claro, todos estaban esperando a este tipo de Jesús Simón Bolívar, ¿verdad? Perdón, estoy en España hablando del gran traidor. Bueno, okay, no, mejor no entro en eso. Pero lo que el detalle es que vemos que estaban esperando este Salvador que los salvara del yugo de los romanos. Pero eso no fue lo que Jesús vino a hacer en su primera venida. Primero Él tenía que redimir al pueblo de Israel de sus peores enemigos, y no eran los romanos. Sus peores enemigos eran el pecado y la muerte. Esos son sus peores enemigos. Esos son nuestros peores enemigos. Nuestros peores enemigos no es el jefe que siempre me tiene, no sé, el puño encima. Sí, ahí.
No, él no es tu enemigo, o ella, o tu vecino o vecina, o no, o tu hermano, o el pastor. No, tu peor enemigo es el pecado y la muerte. Ese es tu peor enemigo. Y leemos en el Salmo 130, mantengan algo ahí en Lucas 1, no tienen que buscarlo conmigo, pero es mejor y así lo ven. Salmo 130 es un tremendo salmo, pero solamente voy a leer 2 versículos, el 7 y el 8. Dice, espere Israel a Jehová. Oh, eso es algo que no nos gusta hacer, esperar. Queremos que el agua se hierva, inmediatamente le metemos en el microondas 30 segundos y no hierve. Y estamos enojados. Bueno, a menos que tengan uno de esos microondas superpotentes. O sea, debe ser un reactor nuclear, pero bueno. Pero espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay ¿qué? Misericordia y abundante redención con él. Y él redimirá a Israel ¿de qué? ¿De todos sus enemigos? No, de todos sus pecados. Entonces ahí el Señor está definiéndoles cuál es el peor enemigo: los pecados y la muerte. Y gracias a Dios que cuando Jesús hizo eso, cuando Él murió en la cruz, no solamente murió por los pecados de Israel, sino también de todos nosotros los gentiles. Pero si yo soy gentil, pase usted primero, especialmente en Navidad. Ya después de Reyes, olvídalo. ¿Verdad? ¡Sal de paso! ¡Mira! Y hablamos de la familia de la gente. Espero que no. Entonces, a lo que nosotros los gentiles también somos beneficiados por la misericordia de Dios. Lo leeré de nuevo. Espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él. Y él redimirá a Israel de todos sus pecados. También nos redime a nosotros de todos nuestros pecados. Amén. Zacarías, ahí volviendo a Zacarías, ahí vemos que él era mudo. O sea, lo que le pasó a Zacarías es que cuando el ángel se le aparece para decirle que va a nacer un niño en su casa y todo lo demás, él, ¿qué? O como aquel de Nespresso, ¿en serio, Gabriel? ¿En serio, Jorge? Lo interesante es que vemos que él se quedó mudo por su incredulidad del anuncio por el ángel Gabriel que ellos iban a tener un hijo en su vejez. Y durante los últimos 3 meses del embarazo de Elizabeth, su pariente María o Miriam había estado en su casa ayudándola con los quehaceres del hogar y otras cosas, preparando todo para la llegada de Juancito. Oh, pastor, ¿cómo que Juancito? Juan. Perdón. Juancito. A lo mejor lo llamaban Juancho. ¡Juancho! ¡Juanchiviri! No sé. Pero lo interesante es que ahí estaba María con Elizabeth, ayudando a Elizabeth. Imagínate, Elizabeth ya era anciana, con la barrigota. Imagínense las jóvenes cuando andan con la barrigota. Y yo que soy viejo y no tengo, bueno, tengo parte de barrigota, pero no es por la misma razón. Es difícil caminar, es difícil hacer cualquier cosa. Muchos dolores, ¿verdad? Mucha molestia, mucho de todo.
Ay, pero que son una bendición. Y ponen esa cara. Son una bendición. Entonces, posiblemente el sacerdote mudo, Zacarías, meditaría en las palabras de Isaías 7:14 que dice: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Tenemos aquí a Manuel Mesías, pero Emanuel significa Dios con nosotros, ¿verdad? Entonces, Zacarías había visto a Miriam o María trabajando en su casa, y ella era de la casa ¿de quién? De David. Era de la casa de David. O sea que él estaba ahí poniendo lo que está diciendo el profeta Isaías y diciendo, atando cabos, y dice, wow, aquí viene el Señor. Claro, lo sabemos porque tuvo su encuentro con Gabriel, y me imagino que lo que le había dicho María, mientras que estaba ahí esos 3 meses en casa, me imagino que estaban ahí orando y pensando en lo que, wow, qué tremendo va a ser todo esto. Y sabemos que ella, María, siendo virgen, también estaba embarazada por la obra del Espíritu Santo de Dios. Y por favor, no se crean la blasfemia que dicen los mormones de que Dios vino y tuvo sexo con María para que ella tuviese el muchacho. Sí. No. Entonces, no. El Dios que sirven los mormones no es el mismo Dios que nosotros servimos. Para que lo entendamos bien. Y lo digo tanto para los mormones como para nosotros. Porque ellos dicen que Jesús y Satanás son hermanos. Entonces, volviendo a lo nuestro, vamos a Lucas 1, 70 y 71, y vemos que el sacerdote Zacarías sigue profetizando. Y dice, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron. Entonces, aquí Zacarías está recordando lo que habían dicho los profetas por todos los siglos, o sea, hasta el momento de él. Y uno de estos santos profetas que fueron desde el principio fue el profeta Enoc. Esto fue aún antes del diluvio. El profeta Enoc. Y Enoc era el padre de Matusalén, el hombre más viejo que haya existido, ¿verdad? Y eso lo encontramos en Génesis 5. O sea, hablando acerca de Enoc y de Matusalén y de toda la genealogía, desde Adán hasta Noé. No es que vamos a buscar en Génesis 5, porque las profecías de Enoc no están en Génesis 5. Están en Judas. Judas 1, bueno, hay un solo capítulo, pero Judas 1, que es el libro justo antes de Apocalipsis, Judas 1, 14 y 15. Pero sabemos que Enoc llegó a vivir 365 años sobre la tierra, y nos dice las Escrituras que él caminó con Dios, ahí en Génesis 5, y dice que caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Para que sepan, en Génesis 5:24. Pero nosotros vamos a leer Judas. Entonces, ahí en Judas 1, 14 y 15, dice 14, de estos también profetizó Enoc. Y claro, Judas, no estamos hablando de Judas Iscariote, estamos hablando de Judas, uno de los hermanos de Jesús. ¿Ok? Judas 1, 14 y 15, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos
y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. ¿Cuál es la palabra clave de esos versículos? Impío, ¿verdad? Si no te has dado cuenta, bueno, no está diciendo limpio, está diciendo impío. O sea, que lo contrario de limpio. ¿Ok? Entonces aquí vemos a Jesús volviendo con sus ejércitos celestiales para defender a su pueblo. ¿Y saben qué? Nosotros vamos a venir con Él, los que hemos puesto nuestra confianza en Él, por supuesto. Los que hemos estado disfrutando de las bodas del Cordero. Imagínense, y eso es desde el tiempo de Enoc. O sea, antes del diluvio. O sea, más al principio uno no puede llegar. Pienso yo. Y entonces, eso es una de las profecías que me imagino que está pensando Zacarías. Y también el tocayo de Zacarías, el profeta Zacarías, quien vivió unos 400 a 500 años antes del padre de Juan el Bautista, escribió esto en Zacarías 12. Zacarías 12. Y voy a leerles Zacarías 12, 8 al 10. Claro, todas las profecías de Zacarías son impresionantes. Pero dice Zacarías 12, 8 al 10, y tenemos que recordar el contexto. O sea, Jesús es el que va a nacer. Acaba de nacer Juan el Bautista, cuando Zacarías, el papá de Juan, está hablando. Pero aquí está hablando de otro momento, cuando Jesús vuelve a la tierra la segunda vez. Y dice Zacarías 12, 8 al 10. En aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén. Y eso fue exactamente lo que estaba hablando Zacarías, el padre de Juan, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron. Con eso en mente, en aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén, el que entre ellos fuere débil, en aquel tiempo será como David. ¡Wow! Y la casa de David como Dios. El Señor le va a dar toda esa fortaleza al pueblo de Israel, ¿verdad? Y a la casa de David. ¿Quién es Jesús? Jesús es de la casa de David, ¿verdad? Como el ángel de Jehová delante de ellos. Claro que sí, si Jesús está al frente, por supuesto. Y en aquel día, versículo 9, yo procuraré destruir ¿a cuántas? A todas las naciones que vinieren contra Jerusalén. Imagínense si Andorra, que es una de las naciones más chiquitas, es la que quiere ir contra Jerusalén. También, espero que los de Andorra no quieran hacer eso. ¿Ok? Pero nada se les va a escapar al Señor. 10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de ¿qué? De gracia y de oración. Y mirarán a mí. ¿A quien qué? Traspasaron. Y llorarán como se llora por hijo ¿qué? Unigénito, único hijo. Afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Y cuando leemos en las Escrituras y leemos acerca del nacimiento de Jesús, Jesús viene a ser el ¿qué de María? El primogénito, no era el unigénito. Entonces, primogénito significa que era el primero de varios. O sea, que ella no fue virgen eternamente. Entonces, Jesús es el unigénito Hijo de Dios. Y lo interesante es que acabamos de leer de que Él vuelve, así como habíamos leído acerca de la profecía de Enoc, con sus cientos de millares, ¿verdad?
y nosotros volveremos con Él, y ahí es donde el pueblo lo va a ver. Y se van a dar cuenta de que Jesús era aquel que murió en aquella cruz. En aquella cruz por todos. Él tuvo que primero destruir y quitarle el poder que tiene el pecado y la muerte. Tenía que quitarlo primero. Esos son los primeros enemigos que tienen que ser destruidos. ¿Eso significa que todavía no pecamos? Claro que sí. ¿Significa que todavía no morimos? Claro que morimos. Pero es la segunda muerte. O sea, la separación eterna de Dios, esa es la que Él nos ha salvado, si ponemos nuestra confianza en Él. Y ojo, Jesús no bajó a los infiernos, como dicen muchos por ahí, que bajó a los infiernos y volvió a morir. Porque entonces si muere 2 veces, no es Dios. No necesita morir 2 veces. Para nada. Él murió una sola vez y pagó nuestra culpa. Todo lo que tenemos que hacer es reconocer que Él lo hizo y arrepentirnos de todo eso. Para todos ustedes que creen que eran los judíos que mataron a Jesús, no, fuimos todos. Eso era un proyecto en grupo. Porque cuando todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ahí vemos que el profeta Zacarías escribió esto entre 500 a 400 años antes del nacimiento de Jesús, y aquí está describiendo su segunda venida. Y luego reinará por 1000 años sobre la tierra desde la ciudad capital, Jerusalén. Para los que se retuercen porque no les gusta eso. Sí, desde Jerusalén va a reinar el mundo por 1000 años. El rey de Israel. No el de Palestina. No el de Babilonia. No el del Vaticano. No el de Antioquia. ¿No era coreano? Bueno, coreano no sabemos. Pero lo interesante es que vemos que Jesús creó el pueblo de Israel, el pueblo más insignificante, para demostrar su poder. Para demostrar su gloria. Y aquí vemos a Jesús volviendo para reinar y para cuidar, proteger y reinar sobre su pueblo escogido Israel para siempre. Y vamos a leer Lucas 1, 72 al 75. Dice, para hacer misericordia con nuestros padres. Acuérdense que este es el padre de Juan el Bautista hablando. Después de varios meses mudo, ¿verdad? Y entonces, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto. Acordémonos que el santo pacto se trata de Israel, ¿verdad? Abraham, Isaac y Jacob. Del juramento que hizo a Abraham, nuestro padre, que nos había de conceder que librados de nuestros enemigos, sin temor. ¡Wow! ¡Qué interesante! Nosotros servimos al Señor sin temor. Lo interesante es que sin temor le serviríamos en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Te exaltaré, Dios mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Todos nuestros días, eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré. Para terminar la canción, ¿verdad? Porque si no, nos quedamos ahí. Ok. Entonces, pensando en eso, el profeta Jeremías lo describe en Jeremías 31 al 34, porque estoy hablando acerca de todo lo que acaba de decir o resumir Zacarías
Aquí lo vemos en Jeremías 31 al 34, dice: he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos, ¿qué? Invalidaron mi pacto. Aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Nosotros estamos tomando tiempo para escribir las palabras del Señor en nuestras mentes y en nuestros corazones cada día. Espero que sí. Pero aquí Él está hablando del pueblo de Israel. Versículo 34. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová. O sea, ya no tendremos que evangelizar. Berenice, ¿conoces a Jehová? ¿Sí? Ok. Muy bien. ¿Conoce a Jehová? No, porque todos me conocerán. Ya yo no tendré, ya el pastor ya se quedará sin empleo. Ya me jubila, jubilación forzosa, ¿verdad? Y eso que tengo 34 años. No, claro que no. ¿Cuánto tengo? 52. ¡Ay, Señor! Entonces, dice: no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Jeremías añade más en Jeremías 33, 6 al 8. Dice: he aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Y haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel, y los restableceré como al principio. Versículo 8: y los limpiaré de ¿qué? De toda su maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos, ¿cuántos? Todos sus pecados con que contra mí pecaron y que contra mí se rebelaron. Déjenme decirles que de ese momento en adelante, todo el pueblo de Israel será salvo. Todo. Yo sé que he estado metido en mucha palabra dando, y eso que lo recorté un montón. Gracias a Dios, pastor. Ya celebrando el cumpleaños del Mesías judío, el cochinito ya está frío. O lechón, o cochinillo, o bueno. Si celebraron con cochinito. Bueno, si celebraron con pavo, o con pollo, o con res, o con oveja, ya es otro asunto, pero si celebraron con cerdo, bueno, buen provecho, pero interesante. Ok, entonces, no, a mí también me gusta el lechón, ¿qué vamos a decir? No, mejor no sigo hablando de la comida. Vemos aquí en Lucas 1, 76. Ahora Zacarías está hablando de su hijo, de Juan, de Juancito, o de Juancho, o Juan Chiviri, ¿verdad? Ok, Lucas 1:76. Y tú, niño, bueno, si Zacarías hubiese sido maño, dice: y tú, chaval, ¿verdad? Tú, chaval, profeta del Altísimo serás llamado,
porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. ¡Wow! Juan el Bautista no tendrá una vida fácil, porque a él le tocará ser la persona responsable de llamarles la atención al pueblo de Israel. Y después de casi 400 años sin que un profeta se haya manifestado directamente por parte de Jehová Dios en Israel. O sea que Juan tiene que ser punta de lanza. Sí, aquí dice el hermano carne de cañón. Sí, literal. Bueno, ok. Y ahí Zacarías sigue hablando en Lucas 1, 77 al 79, hablando a su hijo, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. O sea, dile a alguien que es malo o dile a alguien que es pecador, es un momento bien tierno. Ahí la gente sí le gusta escuchar eso. Ay, gracias. Eres pecador y por ser pecador eres hijo del diablo. ¡Ay, gracias! No, claro que a nadie le gusta eso. Todos queremos ser buenos, especialmente en Navidad, para que los reyes nos den. Entonces, ahí dice, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto de la aurora, o sea, desde el cielo, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. O sea, ahí Zacarías está hablando exactamente lo que nos toca a cada ser humano, que vivimos en tinieblas. Vivimos en tinieblas, pero el Señor está ahí para sacarnos a su luz admirable. Y aquí Juan el Bautista le va a tocar eso, de llamar a las personas al arrepentimiento. ¿Cómo tú le puedes decir a alguien que supuestamente se cree santo que está en tinieblas, que está perdido? Imagínate que si yo le digo a un evangélico que está perdido, no, ¿cómo va a ser? Yo he sido miembro de esta congregación por 800 años. ¿Cómo? Si solamente tiene 33. Pero bueno, pero el detalle es, si no has reconocido a Jesús como tu Señor y Salvador, sigues perdido. Y si no vives de acuerdo a su palabra, sigues perdido. Entonces, hasta donde sepamos, Juan no obró ningún milagro para enfatizar su mensaje. Juan cumplió su ministerio al llamar al pueblo al arrepentimiento. Él utilizó nada más que la palabra de Dios. No hizo, hay pan para todo el mundo. No hizo nada de eso. Como podemos leer, Juan estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel, alrededor de los 30 años. Ahí el versículo de Lucas 1, 80 dice, y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. O sea que él estuvo en el desierto casi toda su vida. Y ojo, no andaba con esas botas bien chéveres para andar por ahí. No, acuérdense que él andaba con ese piel de camello. ¿Y comía qué? Langosta. No estoy hablando de bogavante. Comía langostas y miel. Esa era su comida. Bueno, ya sabemos que para la próxima Pascua comeremos langostas con miel. No, claro que no. Pero lo interesante es
que eso era su vida. El Señor lo estaba preparando. Juan no buscaba los reconocimientos por ser hijo de sacerdotes. Él vivió rectamente siguiendo la ley de Dios y siendo fiel a su cometido. Y ya cuando Jesús empezó su ministerio, los fariseos, imagínense, los que se creían los santos, trataron de traer disensión entre Juan y Jesús. Y Juan les dijo algo que debemos recordar. En Juan 3, 28 al 30 dice: vosotros mismos me sois testigos de que dije, entonces Juan hablándole a los fariseos, yo no soy el Cristo, o sea, yo no soy el Mesías, yo no soy el elegido, yo no soy el ungido del Señor, sino que soy enviado delante de él. 29, el que tiene la esposa es el esposo. Israel era la esposa de Dios, ¿verdad? Juan 3, 28 al 30. Estoy en el 29. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo. ¿Cuántos de ustedes han sido, cómo se llama eso? El que ayuda al novio en la boda. El padrino. El padrino. Aquí yo mato el cobre. No, sí, o el testigo, como que, pero es la persona que está ahí pendiente. Oye, ¿sabe dónde están los anillos? ¿Dónde los dejé? Ay, Señor, no, entonces, sí, es la persona que está ahí pendiente. Y eso es básicamente lo que hace Juan el Bautista. Está preparando el camino, está preparando la boda, si me pueden entender en ese asunto. Entonces él dice, el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Wow. Juan estuvo ahí muy poco tiempo para anunciar la venida del Señor. Muy poco tiempo. Muchos años preparándose, pero muy poco tiempo. Y después básicamente fue al olvido. Y después sabemos que Herodes lo mandó a matar. O sea, que no salió con mucha gloria ni nada. Él no salió con contratos para escribir libros, ¿verdad? Ni salió en las campañas. No. Ni hizo un disco cantando los mejores éxitos de Juan el Bautista. Allá en Rancho Grande. No, no había nada de eso. No había reconocimiento. Y a nosotros nos toca hacer la obra similar al de Juan el Bautista. Compartir las buenas noticias de la salvación que obtenemos en Cristo Jesús. Eso es lo que nos toca. Amén. También al hacerlo debemos dejar que Él crezca y nosotros ¿qué? Menguemos. Pero hay muchos que andan con el yo. El yo va más adelante, ¿verdad? Yo adelante, yo atrás y yo en el centro. No puede ser así. Hagamos todo y vivamos para su gloria, no la nuestra. Y hoy día los falsos profetas hacen sus falsos milagros para que puedan acaparar la atención de los que supuestamente quieren seguir a Dios. Y ellos, a pesar de que dicen que le sirven a Dios, sirven a ellos mismos y buscan su propia gloria. Jesús es bien claro cuando dijo en Mateo 7, 21 al 23, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace, mira bien, el que hace ¿qué? La voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos, no pocos, muchos
Me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera los demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros? Y el 23 dice: y entonces les declararé: nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Eso es fuerte. Yo no quiero escuchar eso. Te lo digo, yo no quiero escuchar eso. Entonces, mientras que podamos, arrepintamos de nuestros malos caminos. Sigamos a Jesús, al que murió en nuestro lugar y resucitó al tercer día para darnos la vida eterna. Y hermanos, la vida eterna, así como dijo Mercedes, no es que vamos a estar tocando arpas eternamente o en un culto eterno, como algunos creen que es esto. Ay, este culto se está volviendo eterno. No, ya mismo termina. ¿Cómo? Faltan 4 páginas. Sí, 4 páginas. ¿Quieres que escriba 4 páginas más? Ya yo estaba terminando, pero si quieres más, hermano. Tenemos toda la Biblia, no se preocupen. Pero seamos como lo fueron los padres de Juan el Bautista. Y esto es muy importante. No nos menciona más nada de ellos después del nacimiento de Juan. Pero sabemos que ellos fueron padres ejemplares para Juan. Él aprendió a seguir y a servir al Señor. Así como dice Lucas 1:6, ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. No andaban con mentiras piojosas. No. Hermanos, ya Jesús pagó nuestra deuda con Él. Ya lo pagó. Ahora, hagamos lo siguiente y vivamos para Él. Amén. Eso es lo que Él requiere. Ese es el regalo precioso que nosotros le podemos dar a Él. Porque Él ya es nuestro regalo precioso. Ahora seamos nosotros el regalo precioso para Él. Amén. Amén. Vamos a orar. Señor, te alabamos y te bendecimos y te damos las gracias por la vida de Zacarías y Elizabeth. Señor, hay momentos cuando sí, nos cuesta no solamente creer en ti o creerte a ti, Señor, pero también es un poco difícil dejar a un lado nuestro yo, nuestro orgullo, Señor. Muchas veces tú tienes que apretar las tuercas un poco. Y necesitamos ser reprendidos. Pero no para maldad. No es solamente para que nos sintamos mal por sentirnos mal, no. Es para que después despabilemos y arrepintamos de lo que estamos haciendo en contra tuyo para empezar a hacer lo que sí tú quieres que nosotros hagamos, Señor. Y que lo hagamos con alegría, Señor. No por obligación, sino con gozo, con paz, con amor, Señor, para ti. Gracias, Señor, porque tú sí naciste. Gracias, Señor, porque tú sí viviste entre nosotros. Gracias, Señor, porque sí moriste y llevaste nuestros pecados, Señor, y pagaste nuestra deuda contigo. Y luego resucitaste para darnos vida eterna, Señor. Gracias, Señor Jesús. Que nos acordemos de esto siempre y que seamos diligentes, así como lo fue Juan el Bautista, en anunciar las buenas nuevas de salvación. Porque eres tú, Yeshua, nuestra salvación, Señor. No hay otro
no hay otra. Gracias, Señor, por tu salvación. En tu precioso nombre, Señor Jesús, hemos orado y te damos las gracias. Amén. Amén. Para nuestros amigos en YouTubelandia, Dios les bendiga, felicidades y que en realidad sea una feliz Navidad, que el Señor nazca en vuestros corazones, hoy y siempre. Dios les bendiga.